En el vientre de la madrugada, la ciudad dormía envuelta en un velo helado de silencio y abandono. Las luces de los postes parpadeaban con pereza, como ojos cansados que ya han visto demasiado y prefieren no presenciar nada más. Cada ráfaga de viento que cruzaba las calles desiertas traía consigo el lamento del frío, silbando entre los callejones como una advertencia sombría. Esa noche nadie sobreviviría sin calor. Era uno de esos inviernos que no perdonan, ni al hombre ni al animal, ni siquiera a la esperanza. Ese tipo de frío que no pide permiso, que se mete en los huesos y se instala en el alma. Un invierno que devora suspiros y convierte cualquier soplo de vida en humo pasajero en el aire. Las casas estaban cerradas, las ventanas selladas, las mantas apretadas contra cuerpos que ni siquiera imaginaban lo que sucedía afuera. El mundo parecía olvidado por Dios, y sobre las aceras, duras como piedra, ni siquiera las sombras se atrevían a moverse, pero bajo esa superficie aparentemente dormida, algo respiraba, algo inquieto, hambriento, invisible a los ojos de quienes se escondieron tras las paredes. Allí, en las grietas entre la humanidad y el olvido, caminaba ella, silenciosa como el viento mismo, una silueta delgada, sucia, con patas agrietadas y ojos oscurecidos por el miedo y el hambre, una perra callejera, un alma errante en el territorio de los hombres, una sobreviviente. No tenía nombre, ni dueño, ni destino. Conocía los atajos del dolor como nadie. Sabía dónde encontrar restos de comida, dónde los ladridos no eran bienvenidos, dónde volaban las sandalias y las piedras la perseguían. Ya había parido sola bajo puentes, enterrado cachorros que no sobrevivieron, huido de perros más grandes, de coches veloces, de gritos crueles. Pero aquella madrugada en particular no buscaba alimento. Sus instintos le decían que había algo más, algo mal, algo frágil, algo vivo. Su pelaje, ya escaso, temblaba con el toque helado del viento, pero ella seguía caminando. Su hocico apuntaba al aire como si pudiera oler el destino, y entonces se detuvo, orejas erguidas, mirada alerta. Un sonido casi imperceptible cortó el silencio, un llanto, débil, intermitente, humano. En el corazón de esa noche brutal, donde hasta el asfalto parecía gemir de frío, lo improbable sucedía. Una perra sin hogar, sin dueño, sin futuro, acababa de escuchar el llamado de la vida. Antes de aquella madrugada helada, antes de aquel llanto que partió la noche en dos, ella ya era una figura olvidada entre las grietas del mundo. No tenía nombre, aunque tal vez alguna vez lo tuvo. Ya no recordaba lo que era el cariño, pero su cuerpo conservaba la memoria de una caricia antigua, lejana, quizás de cuando aún era una cachorra. Creció en los márgenes del abandono, entre callejones y cubos de basura, aprendiendo que sobrevivir era un verbo solitario. La ciudad la había rechazado tantas veces que ya ni intentaba acercarse a las personas. Aprendió a esconderse antes de ser notada. Era mejor así. Para todos los efectos, era invisible. Y aún así, algo en ella no había muerto. El instinto. El mismo que la hacía encontrar refugio en agujeros imposibles. El mismo que la llevó a enterrar 3 cachorros muertos con el hocico, como quien se niega a dejar que el mundo se los lleve sin despedida. Ella había sido madre, más de una vez, y si su cuerpo dolía por el frío, su pecho dolía por los recuerdos. No sabría decir cuántos hijos tuvo ni dónde estaban. Algunos fueron llevados, otros desaparecieron en la noche, otros los vio partir con sus propios ojos. Pero incluso después de todo eso, cuando escuchó aquel llanto humano perdido en el viento, algo dentro de ella despertó. Sus patas sangraban de tanto andar. Hacía semanas que no comía bien. Su estómago rugía, pero no era hambre lo que la movía esa noche. Era algo más profundo, ancestral, como si el llamado de la vida que resonaba en aquella madrugada no fuera una casualidad, sino un reencuentro. Siguió el sonido como quien sigue un rastro de amor, y en ese trayecto cada paso era un recuerdo, la basura donde la patearon, la plaza donde casi muere de una infección, el patio de donde la echaron a palazos, los ojos del niño que una vez le tendió la mano, hasta que su madre lo regañó. Todo eso estaba tatuado en su historia, y aún así caminaba. ¿Por qué no ignoró ese sonido? ¿Por qué no se escondió bajo un coche?
como solía hacer cuando sentía peligro. La respuesta no está en la lógica humana, está en el instinto, está en esa línea delgada entre la supervivencia y la compasión que los animales entienden mejor que nosotros. Caminaba como si estuviera embarazada otra vez, pero no llevaba nada en el vientre. Era en el corazón donde algo latía, y así fue como llegó. El llanto se hizo más fuerte. Un callejón, un contenedor de basura, trozos de cartón y trapos sucios. Y allí, entre los restos de un mundo que tira hasta a sus propios hijos, estaba él, un bebé, frágil, morado del frío, temblando con espasmos casi invisibles, un soplo de vida al borde del final. Se acercó con la cabeza baja, olfateó con delicadeza, como si supiera que ese pequeño ser podía apagarse en cualquier momento. Luego, sin dudar, se acostó a su lado. Se acurrucó como sabía hacerlo con sus crías, cubrió el cuerpo del bebé con el suyo y se quedó allí, inmóvil, tiritando, protegiendo, luchando contra el viento, contra el hielo, contra la muerte. Esa noche ya no era una perra abandonada, era refugio, era calor, era todo lo que ese bebé tenía. El tiempo parecía suspendido en aquel callejón helado. No había coches, ni voces, ni sirenas, ni señales de que el mundo aún giraba más allá de ese instante. Solo el susurro del viento y el llanto cada vez más débil de una vida que luchaba por existir. La perra, con el pelaje sucio y enmarañado, acercó el hocico a las mantas empapadas y percibió un olor a leche agria, sudor y desesperación. No era olor a comida, ni a peligro, ni a otro animal. Era olor a abandono, a vida dejada a su suerte. El bebé no debía tener más de unos pocos días. Su piel, delgada como papel de arroz, estaba casi azul, los dedos de las manos cerrados en puños instintivos, intentando retener el calor que se escapaba, las mejillas hundidas, los ojos entrecerrados tras diminutas pestañas. Tan pequeño, tan vulnerable, tan incompatible con la brutalidad de aquella madrugada. Un humano olvidado, alguien que no debía estar ahí, alguien que, en algún momento, alguien decidió simplemente desechar. Pero para ella, no importaba quién lo había hecho, no importaba el origen, el color del bebé, ni el motivo del abandono. Aquella criatura temblaba, y eso bastaba. Con movimientos lentos, como si temiera asustar al pequeño ser, la perra se acostó con cuidado. Rodeó al bebé con su cuerpo arqueado. Apoyó el hocico sobre su pecho, como si dijera, «Estoy aquí», y se quedó. Los minutos se convirtieron en horas. El frío aumentaba. La perra no se movía. Cualquiera que la viera podría jurar que estaba congelada, pero no. Sus ojos parpadeaban lentamente, vigilando todo. Y de vez en cuando, lamía las mejillas del bebé intentando estimular su piel como haría con un cachorro débil. La respiración del bebé empezó a estabilizarse, aún irregular, pero viva. El calor del cuerpo de la perra, aunque débil, era suficiente para impedir que la muerte completara su ciclo. Y allí, en un rincón de una ciudad que fingía estar en paz, ocurría un milagro silencioso. Nadie lo vio, nadie aplaudió. No hubo luces, ni testigos, ni cámaras. Pero tal vez los ángeles se detuvieron a observar, o quizá ni siquiera ellos creyeron lo que veían. Una perra callejera, sin nada, sin nadie, haciendo lo que tantos humanos habían fallado en hacer: proteger. El cielo comenzó a aclararse con un tono grisáceo, sin prisa. El sol aún parecía dudar en salir, y la perra seguía inmóvil, temblando ahora más de frío que antes. Pero no se alejaba. El bebé, inconsciente, aún respiraba. Y en ese compás entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo animal, entre el abandono y el abrazo, la madrugada llegaba a su fin. La madrugada finalmente comenzaba a disolverse con las primeras luces del amanecer, pero el frío no cedía. Al contrario, parecía aferrarse con más fuerza a las calles, como si intentara impedir que el día comenzara. La escarcha cubría los tejados, los coches estacionados y hasta las hojas caídas en el suelo. Un silencio reverente flotaba sobre la ciudad, como si todo estuviera de luto por algo que nadie sabía que había ocurrido. Pero allí, en aquel callejón olvidado, dos vidas aún resistían. Una casi recién llegada al mundo, otra ya demasiado castigada por él. Y entre ambas,
el hilo invisible del calor. La perra seguía inmóvil, con el cuerpo curvado como un escudo vivo sobre el bebé. Sus patas estaban rígidas, sus costillas temblaban a intervalos irregulares. Pero incluso ante el dolor físico, ante el frío que mordía sus huesos, ante el cansancio que amenazaba con vencerla, ella no se apartaba. Allí no había razonamiento, ni lógica, solo un acto puro, una entrega, un instinto tan antiguo como la vida misma, proteger al más débil. Y en aquella madrugada helada, donde todo parecía hostil, el calor era más que físico, era un gesto, un refugio silencioso, un soplo de humanidad que venía de alguien que ni siquiera era humano. Poco a poco, la respiración del bebé comenzó a cambiar. Antes débil, casi imperceptible, ahora se volvía más constante. El calor del cuerpo de la perra, unido a su presencia, empezaba a hacer la diferencia. El bebé ya no lloraba, no por ausencia de dolor, sino por algo que incluso los recién nacidos saben reconocer: el consuelo. En aquel capullo de huesos y pelos había encontrado algo que ninguna manta podía ofrecer: un calor vivo, un latido, un alma al lado. La mañana se anunciaba en tonos tímidos. El mundo comenzaba a despertar. El sonido de la puerta de una panadería abriéndose, un camión pasando a lo lejos. La perra seguía firme, como quien guarda un secreto sagrado. A veces, sus ojos se cerraban por instantes, pero nunca del todo. No dormía, velaba, por instinto, por memoria, por amor, por todo aquello que nunca le dieron, pero que aún así insistía en ofrecer. Y entonces, finalmente, pasos. Una presencia humana se acercaba. Ella lo escuchó primero, enderezó las orejas, olfateó el aire. Se mantuvo alerta, pero no se movió. Fuera lo que viniera, lo enfrentaría. No se iría. No dejaría al bebé, aunque fuera el último día de su vida. Era un hombre, un panadero quizás. Salía temprano a abrir su local como todos los días. Caminaba rápido, encogido dentro de su abrigo, intentando huir del frío. Pero algo lo hizo detenerse. Un sonido apagado, una silueta extraña en el callejón. Por curiosidad, se acercó. Y entonces lo vio y se congeló. Por unos segundos, el tiempo volvió a detenerse. Frente a él, una perra golpeada por el mundo envolvía a un bebé recién nacido con su propio cuerpo. El hombre se llevó la mano a la boca, sin poder hablar. No sabía si llorar, si correr, si gritar por ayuda. Solo se quedó allí con los ojos bien abiertos ante una escena que jamás olvidaría. Y mientras el mundo alrededor seguía acelerando, lo comprendió. Estaba frente a un milagro. Por un instante que pareció eterno, el hombre permaneció inmóvil, como si el frío a su alrededor lo hubiera petrificado. Sus ojos iban y venían entre la figura de la perra y el pequeño cuerpo envuelto en trapos sucios, encogido contra ella. La escena parecía salida de una pintura imposible, de una fábula demasiado real para ser ignorada. El contraste era brutal, el abandono humano y la salvación animal, la miseria de la especie que dio vida y la desechó, y la nobleza silenciosa de quien no tenía nada, pero ofrecía todo lo que aún le quedaba. El hombre se acercó con pasos lentos y cuidadosos, como quien entra a un templo sagrado. Cualquier movimiento brusco y la perra podría huir, o peor, reaccionar. Pero no gruñó, no ladró, solo lo miró. Sus ojos eran antiguos, sufridos, intensos. No había amenaza en ellos, solo una súplica muda. No arruines lo que aún puede ser salvado. Aquella madre de otra especie sabía que ya había hecho lo que podía. Ahora le tocaba al mundo. Sacó el celular del bolsillo, las manos temblorosas por el frío y la emoción, y marcó a los servicios de emergencia. Las palabras salieron atropelladas, pero llenas de urgencia real. Hay un bebé aquí, abandonado, y una perra. Lo mantuvo caliente toda la noche. Por favor, envíen a alguien ahora. Mientras hablaba, se agachó lentamente. Observó a la perra, atento a cada movimiento, y entonces, con el corazón en la garganta, extendió la mano y tocó la frente del bebé. Estaba helada, pero había vida, vida suficiente para empezar de nuevo, si se apuraban. Se quitó su propio abrigo y los cubrió a ambos. Minutos después, que parecieron siglos,
Llegó una ambulancia. Las luces rojas cortaban el gris de la mañana como gritos de auxilio visuales. Los paramédicos bajaron rápidamente. Uno se arrodilló y examinó al bebé con manos expertas. El otro miraba a la perra con sorpresa y respeto. Ella no se apartaba, no mordía. Solo respiraba con dificultad, los ojos aún fijos en el bebé, como quien necesita una confirmación. ¿Va a estar bien? El socorrista asintió. Está débil, pero vivo. Eso era suficiente. La perra bajó la cabeza y finalmente cerró los ojos por un breve instante. Era como si entregara la carga, como si dijera, ahora es de ustedes, pero nadie allí se atrevió a separarlos de inmediato. Los paramédicos colocaron al bebé en la incubadora portátil, con calefacción, y decidieron llevar también a la perra. El panadero insistió, ella le salvó la vida. No puede quedarse aquí. Llévense a los dos. Era imposible disociarlos. Ya no. Ahora eran dos caras de una misma historia. Ese mismo día, la ciudad despertó distinta. La noticia se propagó como incendio en Campo Seco. La radio local fue la primera en informar. Perra callejera salva a bebé abandonado del frío. En pocas horas, periódicos, canales de televisión y redes sociales repetían el titular. Comenzaron a circular fotos. La perra acurrucada junto al bebé, el rescate emocionado, los ojos que lo decían todo sin decir nada. La gente lloraba, compartía, comentaba, y por primera vez en mucho tiempo, aquella ciudad, tan acostumbrada a ignorar su propio dolor, se detuvo a escuchar una historia de salvación. Ella fue llevada a un refugio temporal, donde recibió atención veterinaria. Estaba deshidratada, desnutrida, con heridas antiguas por todo el cuerpo, pero viva. El bebé fue internado en la UCI neonatal. Se le hicieron exámenes, recibió un nombre provisional, Miguel, y su historia fue registrada en el hospital como un milagro. Ningún familiar apareció, ninguna pista sobre su origen, solo un abandono cobarde, seguido de un gesto heroico. Y mientras el mundo empezaba a conmoverse con aquella historia, ella, la perra, aún no tenía nombre. Pero eso estaba a punto de cambiar. Lo que comenzó como una noticia local cruzó fronteras como un rayo de luz entre nubes cargadas. En las redes sociales, la historia se propagaba a una velocidad que ningún algoritmo podía prever. Perra sin nombre salva a bebé abandonado del frío más cruel del año. En pocas horas la conmoción se apoderó de Internet. Influencers, periodistas, celebridades y personas comunes compartían la imagen de la perra acostada sobre el bebé como símbolo de pureza, de instinto, de compasión más allá de la razón. Era imposible no emocionarse, imposible no detenerse a reflexionar. La pequeña ciudad donde todo ocurrió se convirtió en el epicentro de una ola de solidaridad poco común. El refugio que había acogido a la perra comenzó a recibir llamadas de todo el país. Gente queriendo adoptar, donar, ayudar. Pero había un detalle que nadie conocía. Ella no permitía que cualquiera se le acercara. Reaccionaba con miedo, no con agresividad. Gruñía bajo, huía de los toques, se acurrucaba en un rincón. Sus ojos, aún atentos, parecían preguntar a cada nuevo rostro, ¿dónde está el bebé? Mientras tanto, Miguel, como fue bautizado en el hospital, seguía bajo cuidados médicos. Las noticias indicaban una recuperación sorprendente. Los médicos afirmaron que si hubiese pasado 20 minutos más, expuesto al frío de aquella madrugada, habría muerto de hipotermia. Fue la presencia constante de una fuente de calor corporal lo que lo mantuvo con vida, dijeron los especialistas, pero lo que ninguno de ellos podía explicar era el lazo que comenzaba a formarse. Cuando la perra llegó al hospital, llevada discretamente por uno de los paramédicos que se negó a dejarla sola, ocurrió algo mágico. Miguel, hasta entonces en reposo profundo, frágil, sin reacción, movió los brazos con más fuerza al percibir su olor en el aire. Su frecuencia cardíaca se aceleró, abrió los ojos, y un sonido suave, casi una sonrisa, escapó de sus labios. El equipo médico se miró en silencio. Era como si hubiera reconocido a su madre, o mejor dicho, a su salvación. Y fue en ese instante cuando la prensa capturó la imagen que marcaría la historia: el bebé y la perra, nuevamente juntos, mirándose a los ojos.
La fotografía recorrió el país, cruzó océanos, apareció en titulares internacionales. Una perra sin dueño protegió lo que el mundo había desechado. El instinto que salvó una vida. La heroína de 4 patas. La emoción era real. Hubo filas para adoptarla. Incluso hubo quienes ofrecieron dinero, autos, casas, pero el refugio lo rechazó todo. Sabían que ella no pertenecía a nadie. Ella elegía, y ya había elegido. Mientras tanto, una familia que llevaba años esperando en la lista de adopción de recién nacidos seguía todo en silencio. Eran personas sencillas, sin fama, sin riquezas, pero con un historial de amor verdadero. Cuando supieron que el bebé estaba sano y sin familiares identificados, se pusieron en contacto con el juzgado de menores y sorprendieron a todos con una solicitud inusual. Querían adoptar al bebé y también a la perra. Se pertenecen, dijeron. No podemos separar lo que la vida unió con tanto dolor y tanto amor. Fue necesario un proceso judicial, audiencias, informes, peritajes psicológicos, pero el juez, emocionado por todo lo que vio y escuchó, tomó su decisión. Miguel y la perra serían adoptados juntos como una familia indivisible, y ese mismo día, al lado de su nueva familia, ella finalmente recibió un nombre, Luz, un nombre simple, pero que llevaba el significado exacto de lo que fue aquella madrugada. Una luz contra el frío, una luz contra el abandono, una luz que, incluso nacida de la oscuridad, brilló como solo brillan los verdaderos héroes. El tiempo pasó como pasan los milagros, sin prisa, pero dejando huellas. Miguel crecía bajo los cuidados amorosos de su nueva familia, rodeado de cariño, seguridad y afecto. Era un bebé tranquilo, de mirada curiosa y sonrisa fácil, pero había algo en su comportamiento que llamaba la atención de todos. Solo dormía profundamente cuando sentía la presencia de Luz. No importaba la cuna, los brazos, el silencio del ambiente. Si ella no estaba cerca, su sueño era inquieto, como si su subconsciente aún recordara el frío, la soledad, el peligro. Pero bastaba con que ella se acostara junto a la cuna o que su respiración suave llenara la habitación para que el bebé finalmente descansara en paz. Era como si su alma reconociera en ese ritmo el compás de la supervivencia. Luz, por su parte, floreció. Bajo el cuidado de la familia adoptiva, ganó peso, vitalidad y, por primera vez, descanso. Pero lo que más impresionaba era su dedicación al niño. No era una mascota común, era más que eso. Era vigía, guardiana, madre. Cuando Miguel empezó a gatear, Luz lo seguía con paciencia, sin permitir que se acercara a esquinas o escaleras. Cuando dio sus primeros pasos, fue en ella en quien se apoyó, y cuando comenzó a balbucear las primeras palabras, no dijo mamá o papá, sino algo entre Lu y Su. Su mundo comenzaba con ella. Los vecinos conocían la historia. Con el tiempo, la prensa dejó de rondar la casa, pero la leyenda ya estaba formada. Esa es la perra que salvó al bebé, decían con respeto. Niños del vecindario pedían ver a Luz, y ella, con el temperamento sereno de quien ha vivido demasiado para tener prisa, los observaba con ojos dulces, sin alejarse de Miguel. En cada paso que él daba por el jardín, ella estaba a centímetros. En cada risa, cada caída, cada llanto. La familia nunca los separó. En los viajes, Luz iba con ellos. En el primer cumpleaños de Miguel, allí estaba, con un gorrito improvisado y un lugar destacado en la mesa. Hubo pastel, invitados y muchas fotos. Pero el momento más memorable de esa celebración fue cuando Miguel, en medio de los aplausos, arrastró su cuerpecito hasta Luz, abrazó su cuello y se durmió recostado en ella, como lo hizo aquella noche fría. La escena, fotografiada sin intención, volvió a circular en internet y reavivó la emoción de quienes siguieron la historia, un ciclo que se repetía, no como trauma, sino como lazo. Con el paso de los años, la perra envejecía con dignidad. Su pelaje empezó a encanecer, su aliento se acortaba en las carreras y sus ojos, antes vibrantes, cargaban un brillo más tranquilo, como si se prepararan para descansar. Pero aún así, su instinto protector seguía intacto. Cada noche dormía al pie de la cama de Miguel.
Cada mañana estaba allí cuando él abría los ojos. Y entonces, un día, llegó el silencio. Un silencio distinto, no el de la madrugada helada en que todo comenzó, sino un silencio cálido, soleado, lleno de recuerdos. Luz no se levantó aquella mañana. Estaba acostada, tranquila, como si durmiera. Miguel, ya con casi 7 años, lo notó. Se acercó con la delicadeza de quien ya sabe lo que ha pasado, aunque no lo comprenda todo. Se sentó a su lado. No lloró de inmediato. Solo acarició su hocico y dijo: «Gracias, mi Luz». La familia enterró a Luz en el jardín, bajo un árbol que ella adoraba. Plantaron flores a su alrededor y colocaron una pequeña placa: «Aquí descansa la guardiana del niño que salvó». Durante días, vecinos, amigos e incluso desconocidos pasaron a dejar homenajes. Cartas, notas, dibujos. Un niño dejó un papel con letras torcidas. Ella era mágica, y de hecho, lo era, porque la magia que hizo Luz no fue solo salvar una vida, fue quedarse, fue ser el puente entre dos mundos olvidados, el humano y el instintivo. Fue demostrar con cada gesto silencioso que los lazos verdaderos no dependen de la especie ni de la sangre, sino de la presencia, del calor, del alma. Los años pasaron como pasan las estaciones, sin prisa, pero con firmeza. Miguel creció. Los rasgos de bebé dieron paso al rostro curioso de un niño que llevaba en la mirada una sabiduría silenciosa, de esas que no se aprenden en libros ni en escuelas. Era como si hubiese heredado algo más que protección aquella madrugada helada, como si, en el calor del cuerpo de Luz, hubiera absorbido también la profundidad de un amor que trasciende el lenguaje. A los 9 años, Miguel ya sabía contar su historia. No con palabras ensayadas, sino con la naturalidad de quien vivió un milagro sin necesidad de entenderlo del todo. En la escuela, cuando le pedían dibujar a su familia, nunca olvidaba incluir a una perra marrón de mirada bondadosa y patas grandes. Los compañeros preguntaban: «¿Pero no murió?». Y él, sereno, respondía: «No murió, se volvió parte de lo que soy». Había verdad en esa frase, una verdad más poderosa que cualquier fotografía o acta. Porque Luz no era solo recuerdo, era presencia, era brújula, era la voz que Miguel oía en silencio cuando el mundo se volvía confuso, era el calor que sentía al acostarse por la noche, incluso sin nadie al pie de la cama. Era el gesto invisible de protección que aún lo seguía al cruzar la calle, al llorar en silencio, al sonreírle al cielo sin razón aparente. La familia mantenía el rincón de Luz en el jardín como un santuario vivo. La placa de madera, ya envejecida, recibía flores frescas cada semana. Miguel lo hacía con gusto. Decía que no era tristeza, era gratitud. Y cada año, en el mismo día en que todo ocurrió, la familia se reunía para recordar, no con velas, sino con acciones. Donaban mantas a refugios de animales, escribían cartas a ONGs, visitaban albergues. Era su forma de mantener viva la llama que Luz encendió aquella madrugada. Porque el frío de ese día fue solo el telón de fondo. Lo que importaba era lo que nació allí, un lazo. Miguel nunca le tuvo miedo a la noche. Al contrario, le gustaba la oscuridad. Decía que el silencio de la madrugada era un lugar donde sucedían cosas importantes, un espacio donde los corazones se encontraban, y siempre que regresaba el frío, él recordaba, no con dolor, sino con reverencia. Como quien sabe que algunos momentos marcan el alma con brasas que nunca se apagan. Un abrazo silencioso, un gesto instintivo, un rescate mutuo, porque en el fondo Luz no salvó solo al bebé aquella noche, también se salvó a sí misma, y a todos nosotros que escuchamos su historia, y el mundo, por más distraído e indiferente que sea, no la olvidó. En un mural de la ciudad pintaron su rostro junto al de Miguel, una obra de arte urbana que con el tiempo se volvió punto de encuentro, sitio de visita, de selfies, de reflexión. Los turistas se detenían a escuchar la historia. Los vecinos la contaban con orgullo, y los niños preguntaban a sus padres, ¿por qué lo hizo? Y la respuesta, casi siempre con un nudo en la garganta, era casi siempre la misma, porque ella sabía lo que era el amor, aunque nunca lo recibió en la medida que merecía. Luz, la perra callejera sin nombre, sin hogar, sin nada, se volvió eterna, no por los medios, ni por los premios, ni por los homenajes,
sino porque en lo más profundo de la existencia hizo lo que pocos seres son capaces de hacer. Ofreció lo que el mundo le había quitado. Amor, cuidado, vida. Hay preguntas que atraviesan los siglos sin respuesta, pero que siguen clavándose dentro de nosotros como astillas invisibles. Una de ellas, quizás la más incómoda, quizás la más urgente, quizás la más humana, es esta. ¿Qué es al final lo que nos hace humanos? ¿Será el lenguaje, la conciencia, la razón? ¿O serán nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros abismos y nuestros intentos de redención? Tal vez, solo tal vez, la respuesta esté mucho más allá de las palabras, escondida en los gestos que hacemos cuando nadie nos ve, en los silencios que ofrecemos cuando alguien necesita ser acogido. O como ocurrió en una madrugada fría y anónima, en el cuerpo frágil y sucio de una perra abandonada que eligió darlo todo a un ser que no podía devolverle nada. Es fácil ser humano cuando todo va bien, cuando hay techo, calor, seguridad, pero lo que realmente nos define es quiénes somos cuando enfrentamos el abandono, la fragilidad, el silencio del otro. Y fue allí, en ese espacio exacto entre la miseria y el milagro, donde una perra sin nombre le mostró al mundo lo que significaba, en verdad, ser humano. Ella no pensó, no calculó, no dudó, solo sintió. Un llanto frágil, un cuerpo demasiado pequeño para soportar el frío del mundo, y se acostó. Lo envolvió, lo calentó con su cuerpo y su alma, y eso bastó. No fue un acto instintivo, fue un acto de presencia, de entrega, de compasión en estado puro, y eso dice más sobre humanidad que 1000 tratados filosóficos juntos. Luz, que vivió sin nombre, sin hogar, sin derechos, transformó el destino de un bebé que la sociedad había desechado. Y con ese gesto nos recordó que la compasión no necesita pedigrí, que el amor no exige explicaciones, que la salvación a veces viene de quien menos esperamos. Ella no tenía apellido, ni cargo, ni voz, ni palabras, pero habló, con sus actos, con su permanencia, con el calor de su cuerpo venciendo el frío de la indiferencia humana. El mundo está lleno de historias grandiosas contadas a gritos, pero algunas de las más profundas se susurran, y esta fue una de ellas. La historia de una perra que en la hora más oscura de la noche se negó a dar la espalda, que hizo de su cuerpo un refugio, que devolvió la vida a quien le fue negado el derecho de vivirla. Y tal vez al final no haga falta ser humano para enseñar lo que es la humanidad. Tal vez lo único que necesitemos hacer sea observar más, escuchar más, sentir más y recordar siempre que quien menos tiene, a menudo es quien más ofrece. Que los verdaderos héroes no llevan capas, ni uniformes, ni coronas. A veces caminan en 4 patas, cubiertos de cicatrices, con la mirada cansada, pero con el corazón encendido, como luz.